¿Qué está pasando en América Latina? En esta cruel coyuntura donde de chimba podemos ver las noticias de los hermanos países de la patria grande y mucho menos acercarnos a los territorios a tomarnos un roncito con les cumpas, nos conectamos con Pablito Solana aprovechando su gira sudaca con motivo de la presentación de su libro sobre el poeta guatemalteco Otto René Castillo. Pablo es un histórico militante del campo popular, hijo del 2001, coautor de los libros 2001, No me arrepiento de este amor, de Editorial Chirimbote, y América Latina, Huellas y retos del siglo progresista, de la Editorial Sudestada. También podés leer sus notas en La Luna con Gatillo. Así que deja un ratito la pala, poné la pava, poné me gusta, suscribite y tirá unos manguitos que hoy, más que nunca, tenemos que sostener la batalla cultural por ese otro mundo posible. ¿Cómo andás, Pablo? Tanto tiempo. Buen día, ¿cómo andan por allá? ¿Todo bien por acá con frío? Acá también con un fresquito bárbaro en Tras la Sierra. Che, Pablito, y bueno, queríamos charlar un rato con vos, que siempre es un gusto, que además sabemos que estuviste viajando ahí por toda la patria grande. Esta cuestión también que a veces vienen noticias, pero si no estás ahí en el lugar y te tomas un cafecito o algo con los compas, es medio difícil saber en qué andan los hermanos y hermanas latinoamericanas. Pero bueno, para comenzar la charla, en principio, lo más reciente y en un país que vos conocés mucho son las elecciones en Colombia, donde una vez más vemos esta esquizofrenia del voto popular, donde nos emocionamos porque Petro es presidente y en la próxima elección tenemos un montón de gobernadores de derecha, incluso uno bastante paradójico, ¿no? Que es el intendente de Bogotá, que viene de una tradición de un candidato del pueblo asesinado. Sí, es cierto, bueno, lo mencionabas, vengo de un viajecito que me permitió llegar, que pocas veces sucede a Centroamérica, que tenemos ahí olvidada la región centroamericana y también es muy interesante y en algunos aspectos muy en sintonía con sus particularidades, con los procesos que solemos analizar en América Latina y en otros también con sus rasgos distintivos. Ahora podemos comentar un poquito de Guatemala, que estuve allá precisamente la jornada de las elecciones de la segunda vuelta, donde ganó Arévalo, en El Salvador, donde Bukele es visto a la distancia casi como una de esas caricaturas de las nuevas derechas, pero tiene aristas también muy interesantes para analizar. Pero empecemos, sí, por lo que mencionás ahí, por último, Colombia, que es el hecho más reciente, si se quiere, este fin de semana pasado, este domingo pasado, fueron las elecciones que podríamos llamar de medio término, pero ahí empieza entonces a exigirnos más un trazo fino. En realidad son las elecciones sobre todo para decidir los cargos electivos locales en un país que tiene la particularidad, tal vez haya sido lo primero que aprendí, lo primero que me enseñaron cuando llegué a Colombia hace ya muchos años. Me decían, Colombia es un país de regiones, me lo decía un compañero colombiano que había estado mucho en Argentina y conocía Argentina y me dice, mira, no traslades mecánicamente la dinámica centralizada de la política tal cual la entendés en Argentina con la dinámica política colombiana que es bien distinta. Y creo que a esta elección de cargos electivos locales aplica muy bien esa particularidad, ¿no? No es tanto un plebiscito a la gestión de Petro, no estuvo la agenda política nacional en debate y pesaron mucho, de forma determinante, las realidades regionales en un país, como decía, con sus particularidades y sus dinámicas propias de cada región. Claro, los grandes medios de comunicación, alineados con la derecha, opositores a Petro, sí buscaron darle ese sentido al análisis, ¿no? Entonces, hay titulares de que el resultado fue catastrófico para el pacto histórico. La realidad indica que es más complejo. Aún asumiendo desde una mirada crítica, que es lo que se impone cada vez que conversamos sobre las realidades de nuestros pueblos,
que hubo resultados que no fueron positivos. Vos mencionabas lo de Bogotá, donde Petro tiene un ascendente histórico, fue la ciudad que gobernó y donde tiene tal vez la base de adhesiones más propias y que no fueron transferibles a su candidato. Gustavo Bolívar quedó tercero, el candidato del pacto histórico, pero también en Cali, una ciudad referenciada como epicentro, si se quiere, de las revueltas populares, de la rebelión de los años previos al momento en que Petro ganó las elecciones, y que también la derecha se hizo ahí con un poder político y sobre todo con un discurso legitimado de orden, de retomar la agenda programática de una derecha que gana terreno también en lo discursivo y en lo político como correlato de eso, ¿no? Entonces esos signos están. También es cierto que ya venía en el resto de las localidades, departamentos y ciudades de importancia, la derecha pisando fuerte, ¿no? Medellín y Antioquia, la costa atlántica, donde también Petro juega sus fichas, pero donde los clanes, como se llama en Colombia, los Char, un poderío económico, mediático muy arraigado, vuelven a hacer pie en Barranquilla, en Cartagena. Entonces, bueno, el panorama no es positivo, pero creo yo que es bueno leerlo más en función de las dinámicas regionales que de, como decía, un plebiscito al gobierno nacional. Que se pudiera haber esperado que el pacto histórico, con el envión de la presidencia de Petro ganada hace poco tiempo, hubiera expandido de mejor forma su fuerza territorial, sí es cierto, y ese resultado no se dio. Pero bueno, se sabe y lo hemos analizado en su momento, la figura de Gustavo Petro está por encima de lo que la fuerza social y política organizada va desarrollando, ¿no? De algún modo corresponde con esas tradiciones latinoamericanas de un liderazgo fuerte y un movimiento social que se va articulando en torno a ese liderazgo. El pacto histórico intenta hacer eso, pero que la realidad es que sigue pesando en el movimiento popular también las identidades parciales, es fuerte el movimiento campesino, es fuerte el movimiento indígena, adhieren al pacto histórico y apoyan a la figura de Petro, pero no se cataliza automáticamente como un movimiento político que logre sintetizar esa vitalidad y esa fuerza del movimiento popular. Como te decía, Pablito, muchas veces, aún a los que tenemos una mirada crítica, nos vienen informaciones mediadas por los medios, ¿no? Y un poco también la sensación, siguiendo en Colombia, pero ya analizando el gobierno de Petro, esto de que uno se quema con leche, ve la vaca y llora, ¿no? Ya vimos la experiencia de Perú con Castillo, de Boric en Chile, que sin embargo yo hace poco estuve ahí y me dijeron, che, no es tan así. O sea, hay cosas re interesantes de los gobiernos comunistas municipales, hay una cuestión de ambiente. Eh, Más allá de estas elecciones, ¿vos cómo ves al gobierno de Petro? ¿Está fuerte, más allá que sabemos que hay un poder hegemónico y hay una cancha inclinada? ¿Se está moviendo hábilmente en esta coyuntura de ser, no sé, el primer gobierno de izquierda en el siglo, bueno, en el siglo no, pero desde Gaitán, desde el 50, bueno, en este siglo sería el primer gobierno de izquierda? Sí, 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 en la historia republicana de Colombia, el primer gobierno de carácter popular apoyado por una identidad popular nítida. Así que sí, mira lo que mencionabas de Chile y de las realidades más locales que pueden ser interesantes, más allá del trazo grueso de los dirigentes. Conversaba ayer con la compañera en Colombia para tener algunos insumos para esta charla. Me decía que se ganaron 642 concejalías, o sea, hay 642 concejales del pacto histórico que sí avanzaron en ciudades, en corregimientos, en localidades, o sea que por abajo hay un proceso que tiene vitalidad. Claro, eso no alcanza cuando ves que los gobernadores de los 5 principales estados son de una derecha o como a veces llaman en Colombia independientes, pero claramente opositores al gobierno de Petro. Entonces hay que ver tal vez más en un largo plazo si esa fortaleza es tal, si ese trabajo de una dirigencia
social, joven, renovada por las bases, que tal vez gana concejalías, que tal vez se afinca en el territorio, es un sostén suficiente para el gobierno de Petro. O si la batalla va a seguir estando por esa derecha empresarial, mediática, con una campaña de desgaste permanente. Pero bueno, eso, la verdad, no ha sido esta la coyuntura para medirlo, ¿no? Como decía, la agenda nacional, el plebiscito sobre los intentos de Petro de avanzar en reformas sociales, en agendas de paz respecto al conflicto y también de derechos laborales, de la salud, de la educación, que sí están siendo pulseados en Colombia. No es esta la foto del domingo pasado de las elecciones locales la que permite evaluar eso. Veremos, en principio uno tiende siempre a mirar los aspectos positivos de cómo esas batallas están siendo planteadas por Petro. Lo cierto es que no han avanzado de gran modo, hay que ver qué entiende la mayoría social, el pueblo colombiano, si valora la intencionalidad en última instancia o el hecho de que efectivamente no han sido grandes los avances hasta ahora. Sí, Pauli, ya ampliando un poco el zoom del Google Earth, nada, sabemos que si bien los pueblos son diversos y las culturas son diversas, la estrategia del poder económico concentrado son muy parecidas, lo cual genera lógicas políticas que más o menos van en una sintonía. Y yo últimamente estoy pensando mucho en este libro que el compañero Rosso ahí escribió de la hegemonía imposible, ¿no? Vos lo has leído. Aplicado a América Latina en general se ve eso, ¿no? Que es como que la derecha no termina de poder ganar, la izquierda tampoco, cada tanto se arma un quilombo, viene un gobierno de izquierda, lo apretan, lo tumban, está Bukele, pero está Boric, sigue el Evo, acá parece que gana Milei, pero al final parece que gana Massa. Hay una situación muy compleja a nivel de la arriba, ¿no? Y que muchas veces también nos pone a los de abajo en una lógica casi tranza, casi de ver qué es lo que mejor se ajusta por ahí, para ver cómo en vez de balas nos tiran choripán y podemos seguir haciendo alguito para una construcción de poder popular. No sé cómo estás viendo vos eso en general, digo, en América Latina. Sí, sí, yo creo que por lo que parecía ser una contraofensiva reaccionaria a una serie de derechas que encontraban cierta clave de anclaje popular, que esa hegemonía esté en disputa, sea, parezca imposible, hasta resulta sano para nuestros proyectos, ¿no? Porque hay que decirlo, las izquierdas y los proyectos nacional populares latinoamericanos andan con una brújula un poco desajustada, ¿no? Nos faltan proyectos, perspectivas sólidas. Lo conversábamos también aquí con otros compas, después de Chávez, que propuso un horizonte concreto y dispuso un esquema de gobierno, de gestión, de movilización popular para su país y que proyectó América Latina, después de ese ciclo virtuoso de lo que se llamó o los progresismos o los gobiernos alternativos en Latinoamérica, más allá de cómo y por qué la derecha retomó iniciativa, lo cierto es que no hubo lineamientos para los proyectos populares que fueran claros, ¿no? Entonces pasa esto, vemos a Petro y buscamos entenderle el sentido de su proyecto, pero Boric parece defraudar y efectivamente creo yo que más allá de algunas experiencias positivas, en el trazo grueso no era eso lo que se esperaba como correlato político de una rebelión popular histórica. Y bueno, y Lula vuelve a proponer algunos equilibrios regionales, pero que distan años luz de aquella primera línea de ataque antiimperialista, como fue el no al ALCA y aquellos escenarios que tenían una mística popular, que hoy no está, ¿no? Dentro de esa hegemonía imposible, dentro de esa disputa que no termina de hacer pie, como decía, me parece que es saludable que esté pasando eso. Quería así hacerte la mención a las experiencias en Guatemala, que también parece haber un aire fresco con el triunfo de Arévalo, un hombre que no venía de la partidocracia, pero identificado históricamente, sobre todo con la historia de su padre, caudillo que encabezó la revolución del 44 en Guatemala,
que inició el ciclo antiimperialista a mediados del siglo pasado, que terminó con el golpe de Estado orquestado por la CIA contra Jacobo Arbenz en el 54, ¿no? Pero entonces una figura de aquel nacionalismo antiimperialista que hoy claramente no está en los genes de su hijo el programa como tal, tampoco la realidad permitiría que se desarrolle un gobierno con esas características, pero que sin embargo viene a renovar por izquierda, de manera progresista, la agenda y la posibilidad de la política en Guatemala. Llega al gobierno, sin embargo, no tanto por esa mística transformadora y esa identidad popular, sino por lo nuevo, por no venir de la partidocracia tradicional, ni siquiera la de la izquierda, ni siquiera la de los intentos progresistas anteriores que se deshilachaban y que quedaban en parte también dejados de lado, por no decir repudiados a veces por una población que ve en la casta, y valga, creo yo, la referencia, parte del problema, ¿no? Entonces, en ese caso lo que lo reivindica es que viene por fuera, que es un diplomático de carrera, un tipo honesto, un tipo que no hizo su carrera ascendente en un partido tradicional y llega por ese lado. Ojalá sea una expectativa y ojalá sorprenda para bien. Ahí al ladito está Bukele, hablando de reacciones a la casta también, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, pero es un empresariado que se había metido oportunistamente en el Farabundo Martí para lograr una alcaldía y después se catapultó a la gran política. Sí, pero lo que está haciendo y lo que hizo para llegar a ese lugar de ponderación social es un camino que que barrió con la politiquería de derecha y de izquierda para construirse él en una figura, sí de derecha, y sí con una agenda en algunos puntos hostil al ideario progresista, al ideario de izquierda, pero que claramente encuentra ese punto en común, ¿no? Entonces, están esas pastillitas, hay que leer en esa clave. Obviamente que acá, porque hice la referencia a la casta, Milei, sabemos lo que es y sabemos contra lo que estamos combatiendo cuando nos enfrentamos a su figura, pero también hay que saber decodificar que hay un fenómeno que nos excede, donde la casta, la clase política, no me gusta el término, pero digamos la política tal cual viene siendo concebida de cara a las mayorías populares, uno diría que está agotada, después, bueno, aparece un Massa con capacidad de gestión y aparecen políticos de esa tradición más conservadora que parecen destacarse, bueno, veremos. A largo plazo creo que la agenda popular tiene que sí sintonizar con esa crítica, creo que coincidimos que del lado nuestro, del lado de los pueblos, tal vez la figura de Juan Grabois haya sido la que renovó para bien otro estilo de dirigencia que reivindicamos, la izquierda hace lo suyo con figuras como Miriam Bregman, más allá del debate chiquito de la coyuntura, digo, ¿no? Las valoraciones de trazo grueso, bueno, por ahí hay algo. Ahora, esas imágenes, esas piezas del rompecabezas tienen que potenciarse con un proyecto de más largo aliento y más sólido que hoy no pareciera estar claro en la agenda. Volviendo entonces a lo que decías, creo que sí, saludemos que hay una hegemonía todavía imposible para ganar tiempo y ver cómo se reconstruyen los proyectos populares transformadores de manera más sólida y consistente, ¿no? Yo últimamente hablando con un montón de compañeros, compañeras, sí, en esto de, bueno, vamos a votar a Massa, porque si no se viene esto otro, ¿no? Y también en esto de la democracia de la derrota hay una autocrítica, ¿no? Desde el poder popular, desde aquello que quisimos construir movimientos sociales, de la economía popular, de pasar de la protesta a la propuesta, de ciertos límites también en la construcción desde abajo, primero obviamente presionados por la coyuntura macroeconómica y por buscar el mango y por un montón de cosas, pero también ciertas lógicas de mal uso, de abuso de poder, de machismo, de no entender a la sociedad y mucha iluminación y como ciertas cuestiones que dentro de este panorama también hay como una autocrítica de che, me parece que la perdimos, vamos a reorganizarnos, armemos proyectos chiquitos que vayan generando lugares territoriales
dice el Pablo Rivero, donde lo social desborde en lo político, ¿no? Donde en algún momento vos puedas pegar un concejal, un jefe comunal, un secretario de no sé qué cosa, eh, como una visión también dentro de todo lo que fue estos movimientos del 2001 en Argentina, de la guerra del gas, del agua, del chavismo, de decir, y medio que nos emocionamos demasiado, volvamos a la trinchera, volvamos a agarrar la pala, arranquemos de vuelta porque evidentemente la sociedad está yendo por otro lado. Mira, sí, pero me parece que es un debate súper interesante. Yo digo, estrategia sobre imprimir con letras grandes, volver al debate estratégico también, ¿no? Porque, y cuando decimos estrategia, no sé, no nos vayamos a la Revolución Cubana, menos a la Revolución Rusa, porque nos queda lejos, aunque sí para siempre tener presente, ¿no? Los horizontes revolucionarios que nos han inspirado y que todavía deberían inspirarnos, pero vamos más cerquita. Cuando digo Chávez, me refiero a un proyecto que sí inspiró a nuestras experiencias populares y a la mayoría de los anhelos de emancipación de nuestros pueblos y dialogó de una manera, creo yo, muy sana con esas experiencias 2001escas, cooperativas, desde la base, alternativas nuestras, que fue lo que habíamos logrado con virtud articular después de los 90. Ahora necesitábamos un Chávez que diga, esto tiene que tener peso político, tiene que poder disputarse el Estado para después transformarlo, para impulsar el Estado comunal o para lo que sea, tiene que poder proyectarse como política latinoamericana, nuestroamericana y lograr una fuerza de disputa contrahegemónica en serio. Entonces, hoy tal vez sí sea muy sano la vuelta a las certezas de base, a las pequeñas experiencias. Hoy tal vez lo medimos, como mencionaba yo y como también vos lo decías, por Colombia y por acá, en concejales, en cómo nos va al interior de alguna disputa electoral en aquel momento. En nuestro 2001 no era por ahí, pero tienen en común la clave de lo que vos reivindicabas, ¿no? Bueno, ¿dónde nos afincamos con proyectos que sí sean sanos, genuinos, expresión de lo popular y de lo alternativo a largo plazo? Ahora, ese largo plazo necesita, sí, un sentido de disputa estratégica que yo creo que no estamos teniendo a la orden del día y a veces el coyunturalismo nos ancla, por lo menos o nos obtura el tiempo necesario para pensar en esa otra clave. Obviamente no se trata de correrse la coyuntura y sentarse a pensar, pero también, mira, de El Salvador y Guatemala me permití llegar al sur de México, se cumplen aniversarios importantes para el zapatismo en este tiempo, ¿no? Tanto de la rebelión del 94 como de la gestación de Z 10 años antes. Bueno, en algún momento esa militancia popular en el medio de los 90, en una década infausta, se metió para adentro, ¿no? Se corrió de la coyuntura superestructural, si se quiere, y se metió en la coyuntura profunda para parir después de 10 años de acumulación en silencio. Eso hizo ese grupo militante que gestó un movimiento poderoso como el EZLN. Y tal vez a veces no esté mal también aquellas referencias, ¿no? Claro, suena locura decir hoy, no hay que correrse 10 años donde se están dando batallas casi contra estos protofascismos No estamos increíbles, diciéndole a pero nadie que se tiene que ir a la selva a encerrarse y ver si convence a algún indio para hacer la revolución. No sería, pero no sería aplicar lo mismo de vuelta. pero me refiero y creo que se entiende que sí hay a veces necesidad de salirse de las coyunturas para repensar estrategias. Ahí sí hay un punto fuerte de aquella experiencia zapatista, ¿no? Claro, No, y que ante situaciones complejas como las que tenemos, por ahí las soluciones son más a largo plazo y más con planificación, con estrategia, porque eso, en esta hegemonía en disputa no tan clara, bueno, hay que ser más pillo y ir viendo, ¿no? Como tener cuestiones de corto plazo, pero saber para dónde va la planificación estratégica, diríamos, algo así. ¿y para dónde va? Tal cual lo has dicho, saber, bueno, construir ese saber, ¿no? Ahí la militancia popular creo que sí tiene un gran desafío y bueno, por algún lado termina emergiendo, ¿no? Ojalá seamos capaces. Eh, y si no, en alguna de las experiencias que nos circundan va a surgir un vector, siempre en la historia ha sido así.
Pero bueno, está bueno por lo menos tener las antenas receptivas a lo que surja, ¿no? Salir del conformismo, obviamente, estaremos votando a Massa, estaremos puteando a Massa si es que gana apenas gane, y será el mejor escenario posible. Ahora, las antenas atentas a recibir lo bueno, lo sano que esté surgiendo, que va a ser necesariamente por fuera de los Massa de la vida y de la política, y bueno, laburando para que eso también se genere, ¿no? Muchas gracias, Pablo. Pablo Solana para los Lunáticos con Gatillo, un experimentado militante, intelectual cabeza. Me quedaría horas charlando con vos, Pablo, de todas estas cuestiones para difundir también, porque es parte de este aprendizaje. Pero bueno, para cerrar por último, también me interesaba que le cuentes a la gente, porque estás en varios proyectos, libros, de hecho esta gira por América Latina fue presentando algunos libros, incluso arrancaste con un podcast, ¿puede ser? De reflexión. Participé en un podcast, pero fue una participación de mi parte, sí están las compas, los compañeros de La Cola del Diablo. Bueno, hay varios espacios, por suerte, ¿no? De reflexión, de análisis y de líneas de acción, de búsqueda de líneas de acción para la militancia, así que sí, siempre que me invitan estoy, de igual modo con ustedes. Creo que ahora este diciembre se cumplen 2 años que nos encontramos por allá, así que tal vez sea buen momento para pensar en este verano alguna vuelta, si están por allá, la compañerada, podemos encontrarnos en vivo y en directo para retomar Por este favor, que ya tenemos análisis. Centro Cultural en Humana, acá podés venir, armamos charla, tenés donde quedarte, estamos bien Buenísimo. Y equipados. como hicimos aquella vez, también les llevo algunos de los libros. Ahora estuve trabajando sobre 2 poetas en realidad centroamericanos, Otto René Castillo, guatemalteco, y Roque Dalton, salvadoreño. Y bueno, es como una excusa también para volver a aquellas épocas de poesía y revolución, ¿no? Los años 60, las luchas con aquel vigor que está bueno seguir teniéndola, por lo menos en mi caso me alimenta el espíritu, tanto la poesía como aquellos tiempos de mística revolucionaria, sin sacar los pies de nuestra realidad y nuestros desafíos más concretos, pero bueno, a veces el espíritu también reclama un poco de vuelo poético, así que si nos vemos pronto les comparto los libros y podemos charlar también de eso que nunca está de más. Pablo, agradecerte muchísimo y bueno, te esperamos por acá cuando quieras y si no, nos seguimos comunicando por estos contactos. Muchas gracias ahí por el pensamiento crítico y la reflexión y las noticias de los pueblos hermanos de nuestra patria grande. Ahí va, nos seguimos encontrando entonces. Abrazo grande. Búscanos en www.lalunacongatillo.com. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, ponele me gusta, tirá unos manguitos, pero sobre todo, ya sabes, agarrá la pala, que tenemos que construir entre todas otro mundo posible.